Esta semana viene un alemán, pero no un alemán cualquiera. 560 SE. Y nada más. Ya el tope de gama de 1991. Esta semana mi amigo Víctor me trae el buque insignia de Mercedes-Benz de los años 80, el W126, y me dice textualmente que se cansó de él y que quiere comprarse un Volkswagen Corrado. Así que le hago una review al Mercedes más caro y más lujoso de 1991 y quizás le tiro los trastos. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Esta semana le hacemos la review al Mercedes más caro y más lujoso de 1991. Fue el coche escogido por los famosos, los empresarios, los políticos y no tan políticos. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle una revisión completa del interior, del exterior, y lo vamos a darle una vuelta aquí cerca de la nave para hacerle una prueba dinámica. Ya ha llegado el momento para Víctor de venderlo y es lo que le preguntaba. ¿Por qué te vendes esta maravilla, Víctor? Vi que Marc había comprado un Corrado, dije yo quiero cambiar algo más deportivo, y este pues para el fin de semana y el otro también para utilizarlo más durante el día. Pero bueno, me da lástima porque el coche va muy bien, pero bueno, llega momentos que hay que cambiarlos y no hay tanto espacio como Marc y hay que sacar uno para entrar otro. Te entiendo perfectamente. ¿Y qué es lo que te gusta más de tu Mercedes? Bueno, me gusta mucho la comodidad. Es un coche que es del 91 y aún así, o sea, tiene control de velocidad, tú pones tranquilamente, vas perfecto, tiene asiento calefactable, climatizador. ¿Pero qué es lo que te gusta más? Esto lo voy a enseñar yo. Me gusta que es muy cómodo. Que es muy cómodo. ¿Y qué es lo que te gusta menos? Bueno, es un V8. El V8, si haces un poquito de ciudad o te mueves un poquito en carretera sinuosa, pues el consumo sube. Pero bueno, al final lo usas poco y no hay contras, es solo cosas bonitas, O sea, una de las cosas malas para Víctor es que gasta muchísimo porque es un V8, pero yo personalmente opino que es una maravilla ese motor. Así que ahora os voy a enseñar por fuera las características de este vehículo. ¿Queréis venir conmigo? Vamos a verlo. Una de las cosas que os quiero enseñar es, por ejemplo, la nomenclatura del vehículo, aquí detrás, el 560 SE. ¿Qué quieren decir estas iniciales? Pues os lo explico muy claramente. En 1991 fue el último año que fabricaron este vehículo. Lo que nos indica este logo es que es el modelo más grande, el 560, indica el tamaño del motor, o sea, que lleva un motor de 5.600 centímetros cúbicos, aunque casi no llega ahí, pero por muy poco. Y el SE indica que la S, que es la clase S, o sea, la superior de Mercedes, y la E nos indica que es a gasolina. Si fuera una D, nos indicaría que es diésel. Y si fuera el modelo SEL, la L nos indicaría que es un long wheelbase, o sea, que es el modelo largo, la limusina. El modelo largo tenía la puerta esta, que ya es gigante, pero ya era pues como 4 centímetros más grande. O sea, era bastante más grande. Y era el típico coche que lo llevaban los políticos y los no tan políticos. Ya sabéis a qué me refiero, a los no tan políticos, pero también empresarios, y gente famosa que les encantaba este modelo. De diseño, como podéis ver, es un coche que no tiene nada de especial, es un diseño muy clásico, pero sí que os puede decir que este vehículo, por ejemplo, es un vehículo de alta calidad. Solo lo tienes que mirar con todos los cromados, una chapa súper gruesa, una puerta que cuando la abres ya hace este ruido tan típico de Mercedes y cuando cierras dices, madre mía, qué pedazo de coche. Los plásticos son de gran calidad, o sea, que es un coche que cuando lo ves desde fuera no tendrá el mejor diseño del mundo, pero sí que tiene calidad. Y esto se palpaba y se veía enseguida cuando veías este coche.
Una de las cosas curiosas del exterior, por ejemplo, es que los retrovisores no se plegan automáticamente, pero sí que tenían un muelle para que de esta manera no se rompieran. Una cosa bastante curiosa que diseñaron los ingenieros alemanes. Así que vamos a enseñaros el motor, tampoco ninguna cosa del otro mundo. Este coche en 1991 lo fabricaron del 80 al 91 y lo utilizaron en muchísimos modelos, de tanto el largo como el corto, como el deportivo, el coupé y el SL también. Así que este motor fue en muchísimas carrocerías. Vamos a mirar el motor. Como podéis ver, lo que os decía, es un motor clásico de los años 80 que han puesto en muchísimas carrocerías distintas. Quizás la única diferencia en este ya modelo, que es el último año fabricado, fue el ABS y poquita cosa más que venían con el coche. Una de las cosas curiosas de estos coches es que venían muy bien insonorizados, como podéis ver, súper grueso. Y luego otra cosa que siempre me ha gustado muchísimo de Mercedes es que venían con estas placas metálicas, no un trozo de papel en alguna esquina, en el capó, no, una pieza metálica donde te habla completamente de lo que sería esta carrocería, este modelo, este coche en concreto, qué opciones venían. Todo esto son opciones que venían en el vehículo. O sea, si miramos las opciones veremos que concuerda con el coche. Así que precioso manera de acabar las cosas y realmente de identificar pues cómo o qué viene con el coche. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Aunque llevaba un motor V8 de 5.5 litros y 300 caballos de potencia, en 1991 este motor ya estaba un poco desfasado. ¿Qué os parece si nos vamos a mirar el interior del vehículo? Ya hemos mirado el exterior, así que vamos a mirar el vehículo. Como podéis ver, simplemente al entrar ya nos damos cuenta que es piel por todas partes. Un coche de extremísima calidad. Y ya empezamos a tener lo que sería la electrónica de los 80 y 90. Esta pieza de aquí, de la izquierda, esta pequeñita, esto fue adaptado ya a finales de años, de los 89 al 91. Esta pieza, si la apretamos, os daréis cuenta que es el apoyacabezas. Sube y baja. Y aquí tienes también todo para reclinar el asiento. Tienes dos posiciones para el asiento, la parte de arriba del asiento y para moverlo para adelante y para detrás. Tienes dos memorias y bueno, simple pero muy efectivo. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido de estos vehículos es, por ejemplo, que tienes todo el clúster y tienes pues todos los indicadores del coche. En este coche tiene 261.000 kilómetros, pero todas las luces, o sea, todas las luces de emergencia están debajo del clúster, en vez de integrarlo en el mismo. Cosa que esto ya en los años 90 era muy raro ver en cualquier otro vehículo. Las únicas que no están en el clúster son las del asiento, el cinturón de seguridad, que las ponían aquí. Y ahora os voy a enseñar las cosas más curiosas del vehículo que yo no acabo de entender muy bien. Por ejemplo, tenemos el retrovisor izquierdo, o sea, el del conductor, que es totalmente manual, como podéis ver. Dices, bueno, hasta aquí, todo es normal. Pero luego vamos a buscar el retrovisor derecho, la palanca, y no hay palanca, porque los ingenieros alemanes decidieron poner la palanca aquí. Y con este botón mueves el retrovisor derecho.
¿Alguien sabe por qué hicieron esto? Yo no lo puedo entender. Así que si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Otras cosas curiosas de este vehículo es, por ejemplo, las luces de por qué no te has puesto el cinturón de seguridad, por qué las pusieron aquí arriba. Tampoco acabo de entenderlo. Y luego, en este vehículo aún, por ejemplo, tenían el tema de poner el ABS, porque ya era la norma europea, y luego el espacio, la guantera que había aquí para poner cosas, como pusieron el airbag, pues no hay espacio para poner nada. O sea, lo único que tenías era este pedacito de aquí para poner tus cositas y luego aquí debajo. Pero, como podéis ver, no hay espacio para dejar tus cosas. O sea, era una de las cosas que no me gustan del vehículo. Otra cosa que no tiene mucha lógica son también las ventilaciones del vehículo. Tenemos la ventilación del aire aquí al lado izquierdo, tenemos la del lado derecho, pero como podéis ver, no hay ninguna manera de cerrarlo. Simplemente direccionar, pero no puedes cerrar o abrir. Porque decidieron poner la manivela esta. Porque decidieron ponerlos aquí. Este sería el cerrar, el de la izquierda, y este sería el de la derecha. Y este de aquí sería el que controlaría los dos de aquí del medio. O sea, esto no tenía muchísima lógica. El vehículo también es de atracción a 2 ruedas, y luego, cuando en caso de que nevara y pusieras tacos, tenías este botón de aquí, que también le dabas. No sé exactamente lo que realmente hacía, pero se ve que tenías más seguridad a la hora de conducir. Quizás cambiaba la caja automática a una sincro distinta a la hora de arrancar, no lo sé, también si alguien lo sabe, que me lo diga, pero son esas cosas curiosas de Mercedes, que se pusieron a pensar mucho los ingenieros, y luego pues los que no sabemos tanto pues no acabamos de entender pues algunos de los botones que ellos pusieron aquí. También tenemos la temperatura de la calefacción. Esto es una ruedecita que sube y baja, si quieres frío para en azul, y si quieres el coche más caliente te da también la temperatura y te pone el máximo de la temperatura. O sea, es muy fácil y se entiende pues que esto es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. Sin duda alguna, un coche muy fácil. Este coche normalmente era conducido por chofer. Esta es la versión corta, no era tan normal, pero por ejemplo esta luz, podías poner la luz de atrás. Esa lucecita de ahí, con esta luz, la apagabas y la encendías. O sea, que estaba al servicio de la persona que lo conducía. Otra cosa curiosa, el botoncito este de aquí. Este siempre me ha hecho gracia. Si lo mueves a la derecha, sale un niño. Y dices, ¿por qué sale un niño? Bueno, quiere decir que de esta manera te acuerdas que cuando estás conduciendo, aquí detrás hay 2 niños y no les dejas bajar las ventanas traseras. Controlas, pues, o bloqueas las ventanas traseras. ¿Que no hay el niño? Pues fiesta. Puedes ya abrir las ventanas. Los 4 cristales son eléctricos, como os podéis imaginar. Cenicero bastante bonito con recubierto de madera. Tienes un cenicero aquí, detrás hay más, porque era la época donde se fumaba. Y si no había cenicero, pues bien difícil la cosa se ponía a la hora de vender un vehículo. Y en este caso también tenemos este coche que tiene pues el quemacoquitos. Un quemacoquitos de 2 direcciones. Vamos a darle luz. En este tiene el quemacoquitos, 2 posiciones. No, este tiene solo una posición. No, tiene las 2 posiciones. Como podéis ver, la de dejar salir el humo y la de arriba y abajo. Grandioso quemacoquitos
no es el tamaño normal, esto es un tamaño super large, súper grande. Y también como cosas bastante grandes son para sujetarte, como podéis ver, sujetarte para salir, o cuando estás dentro del coche y te giras en una curva, que prácticamente este coche la suspensión es tan buena que ni se mueve, pues son gigantes. Y el de detrás, pues no hablemos, ya el doble que el tamaño de delante. O sea, en materiales no se ahorraban nada esta gente, sino que era un vehículo muy bien hecho y con materiales de primera. Vamos a apagar el coche, simplemente he puesto el coche en marcha para que pudierais ver cómo va el quemacoquitos, y vamos a detrás, que os voy a enseñar las cosas curiosas que tiene este vehículo detrás. Pues bueno, aquí detrás vemos lo mismo, todo recubierto con piel. Cosa curiosa, otro cenicero al lado izquierdo con su mechero. En el lado derecho, en la otra puerta, también cenicero y también mechero. Un espacio grandioso para sentarte y estar súper cómodo. Como podéis ver, hay un espacio impresionante para ir cómodo, cómodo, cómodo. Y luego, pues tienes aquí tus luces para si quieres leer. Tienes tu propia luz, igual que en cada lado tiene su propia luz para si quieres leer el periódico tranquilamente mientras te dan una vuelta en esta maravillosa máquina Mercedes de los años 91. Una de las cosas que solo pueden hacer los alemanes es pensar las cosas muy bien, y ahora os lo voy a enseñar. Aquí podéis ver un apoyabrazos. El apoyabrazos es un apoyabrazos normal. Pues no, este no es normal. Mirad. Aquí tienes para poner los cinturones de seguridad. Pues cuando bajas, fijaros lo que pasa. Automáticamente está hecho de tal manera que automáticamente salen uno a cada lado. ¿Lo veis? Para que no tengas que buscarlos ahí debajo, como pasa con la mayoría de coches. Porque lo diseñaron de una manera que automáticamente quedaran hacia afuera. No sé vosotros, pero antes fabricaban las cosas mucho mejor que lo que hacen hoy en día, que es simplemente mala calidad, mal pensado y para que dure muy poco. Aparte del apoyabrazos, y una de las pegas que yo le puedo poner a este vehículo es el poco espacio que tenía. Y eso sí, que lograron aquí detrás de los asientos traseros a ponerte un botiquín para si te hacías daño, y aquí otro espacio para poner pues diferentes cosas. Suerte que pensaron en añadir un poquito de espacio aquí detrás, porque realmente esto es lo que realmente le falta a este coche. Pero buscar las cosas ahí detrás, si quieres guardar alguna cosa, un secreto, pues quizás es el mejor sitio, porque poca gente buscaría cosas aquí detrás de los asientos traseros. Vamos afuera, vamos a probar el vehículo y vamos a ver qué tal funciona esta maravilla alemana. El freno de mano se desactiva jalando esta palanca, y volviendo a poner el freno de mano se activa apretándolo con el pie. Es un freno de pie, no de mano. Posición también de luces, depende del peso del vehículo, subes o bajas, y también hay la posición de parking, como todos los coches alemanes de la época. Crucero de control para ir cómodo en la autopista y no tener que preocuparte de apretar el pedal. Y bueno, como podéis ver, este coche, para ser tan antiguo, porque empezaron a fabricar este vehículo en 1980, tiene un montón de gadgets, como yo digo, gadgets que después de más de 30 años aún siguen funcionando. Así que, increíble. En esta posición pita de diferente manera que si lo ponemos en esta posición, que pita de otra manera.
O sea, tenían dos pitidos distintos, uno por ciudad y otro cuando ibas por carretera. Aparte de tener este parasol también con luz, una de las cosas increíbles es ese pequeño parasol aquí arriba para que no deje entrar el sol por aquí y te moleste en la vista. ¿Lo veis? Fabuloso, ¿eh? Lo que os decía de los coches de antes, están muy bien pensados, aunque hay cosas que a veces no tienen lógica para una persona que no es ingeniero alemán, pero las otras que no tienes que ser ingeniero como esta, son cosas increíbles. Aquí también, con sus lucecitas, todo funcionando. Realmente este coche está muy, pero que muy bien cuidado por 261.000 kilómetros. No hay nada roto, nada que no funcione, nada agrietado, o sea, la piel perfecta. Wow, de verdad que es una muy buena unidad. Así que vamos a darnos una vuelta y a ver qué tal funciona este vehículo. Vamos a probar esta maravilla alemana del año 91. Cambio automático, 261.787. Va muy suave este vehículo. Este coche, para los fanáticos de Mercedes, es la caja W126. Es la gama más alta y más lujosa del año 91, último año que se fabricó este vehículo, de 1980 a 1991. Luego, en finales ya del 91, salió el modelo, la caja W140, un Mercedes de la clase S donde se invirtieron muchísimo dinero, pero con un problema de todo el tema de cableado ecológico, como decían ellos, que realmente para los propietarios de estos Mercedes hoy en día es un problema, porque se autodestruye el vehículo. Vamos a probar cómo acelera, cómo va el coche. Suspensión es espectacular. Estoy en curva y no me he notado que el vehículo se gire a la izquierda o derecha. La aceleración para salir de esta intersección brutal. Ya vamos excediendo la velocidad máxima de la carretera, así que me parece increíble. Ningún ruidito, me imagino que vosotros mismos ya lo estáis escuchando. No hay ruidos de plásticos, de gomas, de cosas raras, no. Parece que vayamos pues súper despacio, pero no vamos despacio, vamos a la velocidad máxima. El coche frena muy bien. Una vez en parado, notas que el coche es pesado, pero una vez ya está arrancado, ya te das cuenta que tiene un motor bastante grande, que lo mueve con mucha facilidad. Otra vez en esta curva, en esta rotonda, una rotonda bastante cerrada. Vamos a mirar cómo va, dándole un poquito de acelerón. Es ese. No sé, me habían dicho que estos coches no aceleraban muy bien, pero quizás la persona que lo había probado está acostumbrado a Ferraris o a Lambos, porque madre mía, pero cómo sale.
sale súper bien. Enseguida estás ya a 90 kilómetros por hora. La verdad es que tiene un pedazo de motor alemán, me encanta. Además te da la fuerza a 2000 revoluciones, ya te está dando fuerte. La presión de aceite al máximo, temperatura en 90 grados. Hay también un botón de si estás conduciendo económicamente o no. Cuando no estás conduciendo económicamente, que es cuando le he pisado un poco para salir de esa rotonda, se ha puesto en la parte roja de la flechita donde dice economía. Y bueno, yo no creo que te fijes mucho en esta aguja, porque es una tontería cuando uno está conduciendo este coche, ¿no? Realmente me ha dicho lo que está pidiendo por el coche, 12.000 euros. No los encuentro nada mal, es su precio. Creo tiene un ruidito en la parte de la dirección, que esto se lo miraría en la parte derecha. Y luego también le miraría lo de la caja de cambios. No que salte ni nada, todo va perfecto, simplemente por precaución, ¿no? En estos coches uno quiere realmente asegurarse de que los filtros se han hecho, que esté todo bien, aunque ahora que lo pienso me ha dicho que tenía todas las revisiones hechas en concesionario, entonces en este caso no tendrías que preocuparte. Si no me hubiera comprado 3 coches la semana pasada, ya se me fue la olla bastante. La verdad es que se lo compraría porque es muy muy bonito. De chapa está impecable, no tiene ninguna rayada fea ni golpe. Los cromados están muy bien. Bueno, le doy una puntuación muy pero que muy alta a este Mercedes, sin duda alguna. Bueno, chicos, si os gusta lo que hago, pues suscribiros y ya sabéis, cada jueves un vídeo nuevo en el canal de Marc's Garage. Ya estoy, es todo, amigos. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Este coche puede ser muy bonito, pero es muy poco práctico. Mirar qué birria de maletero. Madre mía. No, hombre, no. ¿Dónde vas con esto el fin de semana? Mirar. Esto es un maletero. Es que no sabes ir de fin de semana. A mí me entran dos pequeñitos entran. Pero a mí 4. Bueno, es verdad. A mí 4, a mí 4. 2 pequeñitos. Esto, la verdad, los limpiafaros los he estado buscando como un loco para ver si podía utilizarlos y aún estoy buscando el botón. Casi no tiene servicios. Llega un Vale a España. Pues sí, tienes una muy buena unidad. Seguro que te podrás comprar un buen corrado con lo que te den. Bueno, chicos, ya estoy, es todo. Ahora sí. Chao. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.